presidenta del Banco Central, fue diputada con mandato cumplido, ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos y secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. Y no dejamos de lado un montón de cosas. Mercedes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luisa? Aquí estamos. Aquí estamos. Escuchándote atentamente, con tanta desazón como la que vos estás manifestando por los tiempos difíciles y decisivos, te diría, que a la hora de tener conciencia de que todas las decisiones que tomamos en el presente nos van a definir el futuro, ¿no? Las cosas, estas leyes que se están tratando, hoy por hoy van a incidir no solamente sobre la coyuntura de este gobierno, sino también va a condicionar enormemente el próximo gobierno y las posibilidades finalmente de desarrollo con inclusión, que es a lo que todos aspiramos, ¿no? Claro, y hay que decirle a nuestra sociedad que en realidad los efectos de esta ley que se está tratando ya los estamos viviendo a través del decreto de necesidad de urgencia que está todavía en vigencia, porque tiene una media sanción negativa en la Cámara de Senadores, pero en diputados no se lo ha podido bajar. Entonces, digamos, la ley lo que va a hacer, si es que finalmente se aprueba, es darle legalidad a algo que es absolutamente ilegal, porque, como decíamos, es una ley inconstitucional que da por tierra con un montón de artículos de nuestra Constitución Nacional. Sí, por eso es vergonzoso, realmente es vergonzoso que nuestros senadores y los diputados no hayan bajado ese DNU, que, como vos bien mencionaste, está desde todo el arco de los constitucionalistas han dicho que es explícita y deliberadamente anticonstitucional. En esta ley bases hay muchas cosas que sí tienen que ver con el DNU. Te diría que el DNU tiene otros alcances en materia de desregulación y que también son muy... el gobierno después actúa sobre las consecuencias de las decisiones que ellos mismos adoptan, porque efectivamente el problema que hubo en torno a las prepagas y el aumento indiscriminado de la medicina prepaga justamente se ancó sobre ese DNU y la desregulación que había planteado el gobierno, pero desregulación en otras esferas y en otros ámbitos y en otros terrenos hoy de la realidad argentina. Entonces, en esta ley bases, particularmente yo pongo mucha mirada y mucho énfasis en lo que significa el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Porque muchos dicen ese es el corazón de la ley. Sí, a mi juicio, desde el principio lo consideré y lo miré con esa preocupación, porque ese régimen, es lo que en realidad manifiesta lo que tiene en la cabeza nuestro presidente de la Nación, es la desaparición del Estado, ¿sí? Es no un Estado pequeño, es un Estado que se corre definitivamente y que deja al libre mercado, y en este caso fundamentalmente a la atracción de las multinacionales y la inversión externa, cuestiones esenciales para pensar nuestro futuro, como por ejemplo es la explotación de nuestros recursos naturales, como es la libertad para explotarlos y definitivamente transformar y profundizar el extractivismo en la Argentina. Ahora, Mercedes, cuando vos exponés esto y lo explicás, y la contraparte dice, bueno, pero se necesitan inversiones, pero no inversiones de cualquier manera. Hay que explicar esto, que no es que uno está cerrado a las inversiones que efectivamente son prioritarias para poder extraer los recursos, pero tiene que haber allí... Claro, Luisa, porque uno dice la inversión es buena o mala en función de a dónde se destina. La inversión externa puede ser buena si viene por ejemplo, a extraer recursos naturales, a incorporarle valor, a generar proveedores locales, hacer transferencia de tecnología, hacer desarrollo de los territorios donde están localizados esos recursos naturales. Obviamente a generar empleo de calidad, empleo con derechos, empleos protegidos. Eso no está garantizado, ni mucho menos en este proyecto de ley. En este régimen ni se menciona la palabra industria, para que tengamos una idea, ¿no? Ni se menciona la vocación porque esto sea transformador de una estructura que ya sabemos que gran parte de los problemas macroeconómicos que tiene la Argentina está vinculado a que somos una estructura todavía muy primarizada, muy dependiente del sector agrícola. Bueno, esta propuesta no solamente profundiza eso, sino que además
desmantela todo el andamiaje de política industrial que con todos sus defectos hoy rige la Argentina. Por ejemplo, la necesidad de que si hay proveedores locales tenga que la empresa proveerse internamente, lo que se llama el compre nacional, sí. El desarrollo de proveedores, una cantidad de instrumentos que justamente están asociados a la necesidad de avanzar en nuestro proceso de industrialización. Bueno, esta ley que dice este régimen, nada de eso hoy, si vos te metés en este régimen, nada de eso está vigente. Y finalmente lo que hace es liberalizar absolutamente los dólares de la exportación. Dicen, al segundo o al tercer año, depende del nivel del proyecto, no tenés obligación de entrar los dólares. O sea, que... ¿Cómo vamos a pagar nuestra deuda? ¿Cómo vamos a pagar nuestra deuda? ¿Y cómo vamos a pagar las importaciones que estas inversiones van a hacer? ¿Cómo vamos a pagar las utilidades y dividendos que van a generar al exterior? ¿Cómo vamos a hacer para pagar las regalías, los servicios, etcétera? Entonces, acá... si hay algo que está muy estudiado es que la inversión externa es buena si viene a generar transformación en nuestro perfil, empleo y nuevas divisas, y que profundice el estrangulamiento externo. Si se hace la inversión y a poco de madurar esa inversión empieza a generar todos esos requerimientos de dólares que son las importaciones, las utilidades, los dividendos, la deuda que asuman, etcétera, etcétera. Y encima le dicen, no, los dólares los puedes dejar afuera. O sea que desde el punto de vista macroeconómico también es muy grave, porque va a afectar, además digo esto claramente, al próximo gobierno, porque la disponibilidad de dólares no va a estar para los próximos 3 o 4 años. Entonces, ellos creo que detrás de todo esto, de todas las medidas que asume el gobierno, es una mirada absolutamente cortoplacista y una desesperación porque entren dólares a cualquier costo y que entren alguna recaudación fiscal, ya sea por el blanqueo, ya sea por el régimen de bienes personales. Entonces, blanqueo que favorece, ya sabemos, ya ¿no? sabemos. Ya sabemos. Entonces, la verdad que, y retomando lo que vos decías recién, el gobierno está planteando esta propuesta en un mundo que no es el mundo de los 90, porque en los 90 existía el consenso de Washington, abramos la economía, desprotejamos, que venga la inversión. No, el mundo lo que volvió es hacer política industrial y tecnológica. El mundo está absolutamente proteccionista. Y en ese contexto nosotros planteamos liberalizar absolutamente todo. O sea que yo creo que el corazón es la desprotección del trabajo argentina, que está en la naturaleza de todos los regímenes de apertura neoliberales, pero que avanza en una dimensión que no habían avanzado ni en los 90, bueno, ni en la dictadura, claramente, que fue el inicio de toda esta etapa neoliberal que ha atravesado nuestra democracia en estos últimos 40 años, ni en los 90, ni tampoco en el gobierno de Macri. Entonces, en todos los regímenes neoliberales no se avanzó tanto como lo que está planteando hoy el gobierno de Milei. Ella es Mercedes Marco del Pont, se queda un rato más para hablar con nosotros, por eso vino. Hacemos nuestra presentación comercial y seguimos. En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales al día tiene grandes beneficios. 50% de descuento en el Teatro Roma, talleres y cursos culturales gratuitos y más de 40 disciplinas en los polideportivos y natatorios municipales. Ingresá en www.mda.gov.ar y conoce todas las actividades y promociones a las que podés acceder. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Tener un objetivo y trabajar por el futuro todos los días. Desde 1934, en Laboratorios Bagó, desarrollamos productos de vanguardia para lograr un futuro con mejor calidad de vida. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
El sábado 1 de junio de 10 a 16, asesorate con un escribano. Te esperamos en el Instituto del Club Comunicaciones, Tinogasta 2685, casi Avenida San Martín. También podés proteger tu vivienda sin costo. Seguinos en Instagram, @Colegio Escribanos Cava. Cuida lo tuyo. 15 años recorriendo los barrios de la ciudad y asesorando vecinos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos. Hay que decir ahora. Hay que decir ahora, nos canta Trelles, José Ángel Trelles, y hay que decir ahora, para que no sea demasiado tarde, por lo menos decir, hemos puesto todo el esfuerzo para que la soberanía nacional, y cuando digo soberanía me refiero a la soberanía territorial, la soberanía política, la soberanía económica, no se entregue, no se rife, porque... Claro, estamos todos tan pendientes del día a día, de si llego a fin de mes, si pago el alquiler, si puedo comer, si puedo hacerle la fiesta a mis hijos, si, en fin, que por ahí no tomás dimensión de la gravedad de lo que se está jugando hoy en la Argentina, que también lo explicaba Mercedes Marcó del Pon, que nos acompaña en esta tarde. Porque bajó la inflación un poquito, pero yo digo, bajó la inflación un poquito, y la verdad a esta altura pienso que querría tener un poco de inflación y más actividad económica al interior de la Argentina. Yo creo que todos los resultados macroeconómicos que exhibe el gobierno, tanto en cuentas fiscales y los equilibrios fiscales que exhibe, o la acumulación de reservas, inclusive esta desaceleración de la inflación, que sigue siendo muy alta, pero efectivamente se desaceleró después de una inflación definida políticamente, porque la devaluación que impulsó el gobierno cuando asumió, en realidad era innecesaria, nadie pensaba que iba a ser, y fue parte de su acción política, generar un gran lío, una gran aceleración inflacionaria, y después decir, miren cómo lo estoy resolviendo. Lo está resolviendo a costa de la recesión, de la caída de los ingresos, lo está decidiendo a partir de un ajuste brutal del gasto público que está cayendo en las cabezas de, no precisamente de la casta, sino de los sectores que menos tienen. O sea que esta desaceleración de la inflación es hija de la recesión. El aumento de las reservas internacionales es hija de la recesión, que cayeron las importaciones, pero también de que no están pagando, de que siguen las regulaciones cambiarias que tanto habían criticado, siguen vivitas y coleando, te diría que en algunos casos acentuadas. Entonces, la verdad que, de vuelta, mirando un poco en la historia, y será que nos conocemos hace tantos años, pero lo cierto es que una cosa que yo vengo pensando, que se dice mucho, ¿no? Porque hoy gran parte del condicionante del presente y del futuro está dado en lo que se está votando en el Congreso. Y hay parte de nuestros legisladores y nuestras legisladoras que dicen, bueno, si Milei todavía sigue teniendo apoyo popular, nosotros no nos podemos correr, no podemos quedar como que no le garantizamos gobernabilidad, etcétera, etcétera. Y eso me parece una posición tan tramposa, y me parece una posición tan anti de la virtud de hacer política, porque no es que el pueblo tiene que reaccionar para que actúe la política. No, justamente hacer política es tratar de transformar, y si el pueblo, por distintas razones, si la sociedad, por hartazgo de lo que venía, por muchos años de degradación en la situación económica, por una serie de causas que no vamos a analizar acá, sigue dándole el apoyo a Milei porque tiene esperanza, creo que la responsabilidad de los políticos, de las dirigencias, y ahí me refiero no solamente a los legisladores y las legisladoras, sino también a las dirigencias empresarias, ¿no? Porque a mí me aterra ver cómo las pequeñas y medianas empresas que van a ser víctimas, que ya están siendo, pero que si prosperan estos proyectos de ley, realmente no van a tener lugar en la Argentina, están con esta cosa de, y bueno, ¿por qué no le creemos? Hay que analizar
¿qué pasó en nuestro país cuando se implementaron estos modelos económicos, sí. ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó desde tu mirada, pensando, bueno, fuiste parte de los últimos gobiernos nacionales y populares en distintos lugares? Este gobierno de Javier Milei intentó ir por el Banco Nación, por una cantidad de organismos por los que vos has pasado. Estuviste en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Es necesaria una reforma del Estado? ¿Se comunicó mal? ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que es un conjunto de cosas en términos de que hay problemas estructurales que venían de atrás, que para mí son problemas estructurales que muchos son herencia del menemismo, ¿sí? Paradójicamente ayer se dijo que había sido el mejor presidente de la nación, dijo el presidente Milei, y creo que gran parte de los problemas de nuestra estructura productiva, de la informalidad, de la precariedad laboral, todavía son cuestiones muy, muy, muy profundas de transformaciones que hubo en la década de los 90 y después, seamos realistas, nuestra democracia, los 40 años de democracia, casi más de las 2/3 partes transcurrió con matices, con intensidades, bajo regímenes neoliberales. Ahora, ¿cuántas de esas deudas no las resolvieron los gobiernos nacionales y populares? Muchas. Y creo que también hay una cuestión asociada al tema de la inflación, ¿sí? Que tampoco los gobiernos nacionales y populares, y me hago cargo, es esta cosa, un poco de inflación, si crece el empleo, sí, si crece el salario, y creo que es desconocer el efecto corrosivo que socialmente y económicamente tiene la inflación. Entonces, me parece que lo que pasa es que este era un año donde después de la sequía que nos afectó tanto el año pasado y que nos afectó tanto el sector externo y la aceleración inflacionaria, este era un año para efectivamente ordenar en el lado fiscal, ¿sí? Para ir convergiendo hacia un equilibrio, pero no quitándole los remedios oncológicos, no eliminando todos los programas sociales, no financiando la ciencia, la educación y sacrificando, porque el principal peso del ajuste estuvo en las espaldas de los jubilados y las jubiladas, sino planteando cómo se recaudaba más, cómo se generaban mejores ingresos fiscales a partir de una política de recaudación más progresiva, ¿sí? Captando más recursos de los sectores de mayores ingresos. Paradójicamente, en la ley este proyecto, y vuelvo al régimen, me dan que estoy obsesiva, pero es una eliminación de impuestos, le bajan el impuesto a las ganancias, sacan las retenciones, o sea que la renta, por ejemplo, de la minería, de los recursos naturales, que es una forma de las más virtuosas, ¿no? Cuando hay mejora en los precios internacionales, de financiar a los estados y las políticas públicas, se elimina. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que sí, que nosotros nos teníamos que plantear además también la cuestión del Estado, del Estado presente, de la calidad de los servicios del Estado, que pasaba con los servicios de educación, de salud, pero siempre pensando en que teníamos que mejorar la eficiencia y la llegada y el alcance a los problemas de la sociedad del Estado, no eliminándolo e impulsando la ley de la selva de que sobreviva solamente el más fuerte, ¿no? Tu percepción, si se llegara a aprobar la ley base, si no se deroga el DNU, ¿tenés la impresión de que Argentina terminará siendo una factoría, que todavía esto la gente no lo registra, pero que vamos a ser una colonia en realidad de todo ese flujo de capital internacional, empresas que van a venir a llevarse todo? Que estamos... Mira, yo estoy muy triste porque mi última parte de la Secretaría de Asuntos Estratégicos me dediqué al tema del litio y de la industrialización del litio, ¿sí? Y ahí veía, interactuando con las empresas, que había avidez para invertir y no estaban pidiendo mucho. Porque los precios están buenos, porque el costo de la Argentina es muy bajo, porque está sobremandando el mundo el litio que la Argentina la tiene. Entonces era el momento de decir, fenómeno, vengan, pero por favor avancen en la cadena de industrialización. Podemos producir baterías. ¿Por qué no autos eléctricos en algún momento en la Argentina? Esas posibilidades estaban. Entonces me genera una enorme tristeza y frustración porque creo que vamos hacia eso. Porque los trenes de la historia no pasan, ¿sí? Esta movida de la
la transición energética está ocurriendo ahora. Todos los países están planteando políticas de desarrollo. Lo está haciendo Brasil, lo está haciendo Chile, lo está haciendo Colombia. Obviamente lo están haciendo los países centrales, los países desarrollados. Y nosotros en este contexto venimos a decir, abrimos todo, no me importa el trabajo nacional, no me importa la tecnología, no me importa la ciencia, no me importa nuestras capacidades industriales, vengan. Y es así, como dijo Cristina, el estatuto del coloniaje, ¿no? Una última, que es más política. ¿Ves a Unión por la Patria, el Frente de Todos, Unidad Ciudadana, como quieran llamarse, digamos, al campo nacional y popular, con dificultades para generar masa crítica, para dejarlas internas, para sí, lo trabajar? veo con muchas dificultades. Yo creo que no tomamos conciencia de que se perdieron las elecciones, obviamente por cuestiones económicas, no las minimizo, pero también por cuestiones políticas, porque fue una coalición frustrada, fue una coalición de un internismo y de un despedazamiento interno que hacia afuera, obviamente, porque la sociedad va a querer que sigan estas coaliciones que no estaban tomando conciencia de la responsabilidad histórica, ¿no? De gobernar con los problemas y de tratar de generar esperanza y expectativa de horizonte de futuro mejor, ¿no? Bueno, ojalá en el Parlamento hagan las cosas bien que tienen que hacer. Hay que hacer fuerza, sí. Y bueno, Mercedes, gracias por haber venido. Siempre es un gusto verte. Igualmente.